Más del otro lado que este. Ahí. Hola, ¿no? Bueno, aunque no lo crean, es un paciente de UCI con shock séptico. Para que vean que puede ser muy complicado. Pero dependerá de la tecnología que dominemos, que tengamos, ¿no? Oímos, no va a ser lo mismo manejarlo en Tana que manejarlo en Lima, no va a ser lo mismo que manejarlo en Estados Unidos. Todo depende de la tecnología. Si me dice que pues claro. Y más herramientas, mejor, más fino el manejo. Es la verdad. Más fino el manejo. Ya pasó a la época ya. No, yo con mi clínica. Es importante, es la base, pero no va a ser suficiente. No va a ser suficiente. Lo que puedo decirles a continuación es la traducción de las guías actuales del manejo del ciclo séptico, la Surviving Sepsis Campaign, que se desarrolla periódicamente. La última declaración es el año 2021, está avalada por las principales sociedades de medicina crítica en el mundo y periódicamente, repito, trae una declaración de recomendaciones con mayor o menor evidencia, con mayor o menor actividad. ¿Ya? Como toda guía o protocolo, como toda guía. ¿No? Repito, hay temas controversiales, SAN reúne y bueno, tratan de hacer una evaluación de consenso y lo declaran y de esto es lo que tenemos de consenso, aplíquenlo en mayor o menor. ¿Ya? Esa es la idea principal. Yo no me invento nada, todo está escrito. ¿Ya? Son más de 100 páginas, de las cuales nosotros, bueno, hay mucho más, la verdad, pero fundamentalmente tenemos que leer 90 recomendaciones. ¿Ya? No crean que estoy sacando, pero son bastantes. He contado, son 90. ¿Ya? Pero ya, paciencia, estamos acá para aprender. ¿Ya? Primero, recomendamos un programa que mejore el rendimiento de la sepsis, incluyendo detección de pacientes con alto riesgo. Detección. Bueno, la primera declaración es, tienes que reconocer, tienes que aprender a reconocer. ¿Qué nos estamos ahora? Estamos difundiendo cómo reconocer perfectamente. ¿Sí? El SOFA, el CIR, todo lo que ustedes quieran. Todos apliquen lo que quieran. Al final de cuentas, es válido. Nada está prohibido. No está prohibido. Si van a estar en el mismo camino. ¿Ya? No usar SOFA en comparación con CIR, NIOS, con MIOS, con una serie de herramientas. No usar solamente. No usar, a diferencia de años anteriores que decían, no, deben ser publicación de cama, no, pues SOFA, no la usen, a veces no la usen, por lo menos exclusivamente no la usen, ya no estamos usando así, no estamos usando. ¿Por qué? Tenía sensibilidad, pero poca especificidad, ¿no? Nos por acá, ¿qué? Nos por acá, ¿no? Segundo, tercero, medir la estatua en sangre. Hemos dicho que para qué sirve la estatua, ¿no? Medir la estatua en sangre, no sirve. Una evaluación inicial de ellos, no es global, pero sí. ¿Ya? Cada uno tiene recomendaciones y evidencias, pero eso no vamos a tener. No va a ser tan malo en el examen teórico decir, a ver, dígame el nivel de la estatua, tiene una recomendación fuerte, débil, qué grado de evidencia clínica es, etcétera, etcétera. ¿Ya? Exacto. No me estoy inventando ahorita, ¿no? Todo eso está incluido. Pero no va a ser tan malo, no, olvídense. Pero tiene que tener una idea. ¿Ya? Bien. Estoy resumiendo, sigo resumiendo. Son 90. Aparte del SOFA, aparte del CIR, está de moda en Europa, el NIOS, en Estados Unidos el NIOS, que valora frecuencia respiratoria, saturación, tensión arterial, frecuencia, nivel de conciencia. Igual, ponen escalitas, ¿no? Mientras más separadas de lo normal, peor para el paciente está en rojo, más en riesgo, etcétera, etcétera. NIOS es la moda actualmente, no la aplicamos, NIOS, ¿ya? Es otra escala que valora también. ¿Dónde es el NIOS? Acá. National Early Warning Score. Ya. 4. Las sepsis sépticos son emergencias médicas y recomendamos que el tratamiento de reanimación comience inmediatamente. Lógico. Si yo sospecho sepsis, no digo, ya, toma su examen, regresa mañana, no. Al toque. Un paciente te puede toda la guardia, toda la noche. Así que reconocimiento precoz, no te quedó, pero sabes, por medio, subir, ¿no? 5. Reanimar
reanimar, darle volumen inicialmente, 30 litros por kilo de cristaloide en las primeras 3 horas de reanimación. 30 litros. Muy controversial inicialmente, y dicen, pone más, pone menos, no pone menos, no pone menos. ¿Por qué que pongan las menos? 30 litros por kilo, ¿cuánto es? Yo peso 60, son 1.800, casi 2 litros en las primeras 3 horas. ¿Qué cosa es ese servicio? Tanto cardíaco alto, vasodilatación, paciente hipoprofundido, ¿cierto? Para volumen, reponer el volumen, ¿no? Básicamente. Reponer volumen, reacción común, listo. El líquido, el más comúnmente utilizado, es el suero fisiológico común y corriente, denomina cristaloide. Cristaloide. Más universal, ¿no? Entonces, poner rápido. Uso, esto es lo más difícil, esto es lo más difícil, punto 6. Uso de medidas dinámicas para guiar la reanimación de confluidos sobre el examen físico o parámetros estáticos solo. No sirve ni el examen físico, no sé. Dice uso de medidas dinámicas. Eso implica tener tecnología. El uso de medidas dinámicas implica tener un parámetro estático, la presión venosa central, la famosa PVC que seguimos nosotros modestamente, no modestamente, no, 30 años que tenemos con la PVC, y seguimos con PVC, porque nuestro nivel de atención, nuestro nivel de complejidad, ¿qué más podemos? ¿No? Dice medidas diferentes, ¿no? Dentro de las medidas hemodinámicas deben que saber que el gol estándar es la determinación del volumen stroke o volumen sistólico. Está hablando de cardiología, clase de la doctora, ¿qué doctora fue la que habló de fisiología cardiológica? Volumen sistólico. ¿Cuál es el volumen? Es difícil de valorarlo, ¿no? Pero hay aproximaciones con herramientas. No así nomás, no al tum no se puede hacer. ¿Ya? Volumen sistólico es la clave. Es la clave que uno tiene que tener. ¿No? ¿Ya? Esta reacción con fluidos se utiliza para disminuir el lactato sérico. Con pacientes con lactato elevado. La disminución del lactato es importante para valorar pronóstico. ¿Ah? ¿Ah? El tiempo de llenado capilar sirve como complemento a otra medida de perfusión. Llenado capilar. Ustedes han hecho en la uñita, ¿no es cierto? Yo lo hago acá en el pulsor, que de hecho ahora se lo ponen en el espejo del dedo. Se aprieta unos segundos, se saca, se termina. Con tono. Yo tengo bastante, bueno, menos de un segundo y ya tengo ya todo reconto y no estoy chocado. ¿De acuerdo? Medida llenado capilar, la medida simple. Fíjense la variopinta de cosas, ¿no? Dicen herramientas, llenado capilar. También pueden usar el llenado capilar. Justamente ¿ya? 9. Para adultos con shock escéptico, recomendamos una presión media, objetivo más de 65. Ya universalizado. ¿Ya? Solo objetivo de presión más alta. ¿Por qué dices que 75, 85 mejor, no? No necesariamente mejor. Entonces, modestamente, para universitados, 65 es la palabra. ¿Y qué es la presión arterial media? ¿Qué es la presión arterial media? ¿Cómo se saca? Hay una fórmula, pero también directamente la podemos hacer nosotros en el área crítica, colocando una cánula en un pacientito para medir directamente la presión arterial. Eso se llama línea arterial. ¿Ya? Ustedes deben saber que también se mide en vivo y en directo la presión arterial del paciente, ¿no? ¿Ya? Estamos bien. ¿Ok? Una medida dinámica con esta línea arterial que se coloca, estamos acá viendo la onda del pulso del paciente, es variación de la presión del pulso, ¿no? Que nos indica si el paciente va a ser responder a fluidos, ¿no? Indica. Presión del pulso es la diferencia entre la presión arterial sistólica y la diastólica, y esa diferencia máxima y la diferencia mínima, ¿no? En una fórmula de la resta más de la semisuma nos va a dar un porcentaje. Un porcentaje mayor de 12, 13 o más, y el paciente es respondedor a fluidos. O sea, responde a fluidos. Yo estoy paciente chocado, el pulso pulmonar italiano, y tiene una BPP 12 o más, pone fluidos porque va a responder a fluidos. Respondedor a fluidos. Variable hemodinámica que nos permite dar mayor cantidad de líquido o restringir.
No suficiente, hemos dicho, el examen físico, mi experiencia, para determinar si es que le paso líquido o no le paso líquido. No necesariamente. Es una medida dinámica. BBB. ¿Ya? Y la otra es la elevación pasiva del miembro superior. Pero acá, el paciente está casi sentadito, le mido el gasto cardíaco, le va a acostar, le mido el gasto cardíaco y una variación igual, más de 12, este cardíaco, este paciente es la variación de la tengo que medir el gasto cardíaco, no, sí, el gasto cardíaco ¿cómo lo mido? No tengo herramienta, no podemos hacerlo propiamente. ¿Ya? Medidas dinámicas, qué difícil, qué difícil. Dicen, recomendado usar medidas dinámicas. No tenemos esa. Bueno, acá no lo podemos hacer, la BBB la hacemos. Pero el gasto cardíaco, vivo y directo, no tenemos. Porque a veces, gasto cardíaco. La lesión del gasto cardíaco. No tenemos. Entonces, dos criterios importantes. 11. Acá. Nosotros con el séptico, evaluar, buscar diagnósticos alternativas y suspender antimicrobianos si se muestra o sospecha una causa alternativa de enfermedad. Es una declaración. En este caso, si el paciente tiene sí, está con un sofá y yo sospecho, ya está, mi intuición, mi sospecha, no, mi experiencia hace que puede tener no solamente una infección a secas, sino una sepsis, es mejor pecar por exceso, ¿no?, en beneficio de mi paciente. Me equivoqué. Pongan ustedes probable sepsis, ya, no hay problema. Ya pensé en sepsis, ¿no? ¿Qué otras medidas alternativas, otros criterios, otras causas? Por ejemplo, una paciente con lupus y fiebre. El lupus produce fiebre. Una pancreatitis produce fiebre. ¿Tendrá sepsis? Dice probable posible sepsis. Tengo que demostrar un poco de intuición. Buscar otros alternativas. No dar antibióticos a todo paciente febril así por gusto. Eso es lo difícil, ¿no? Y bueno, estamos muy tentados a dar antibióticos en ese sentido, ¿cierto? 12. Recomendamos a la gente que tiene shock séptico o una alta probabilidad de sepsis, ¿mucho?, dar antibióticos inmediatamente dentro de la primera hora de reconocimiento. No podemos esperar, eso es lo difícil, no podemos esperar. ¿Cuánto vas a esperar un cultivo? No puede, no se pasa, son 3 días de cultivo, 4 días no va a hacer. Le damos empíricamente, de acuerdo a nuestro criterio, sepsis o shock séptico, foco pulmonar, foco abdominal, inmediatamente. ¿Ya? ¿No? Entonces hay que evaluar causas no infecciosas, claro, causas no infecciosas, vamos a investigar la parte 3, la 3. Sugerimos investigación rápida por tiempo limitado. Ver la administración de antibióticos dentro de 3 horas de conocimiento de eso. No necesariamente es una variante, Antes decía, la primera hora, la hora, antibióticos sí o sí. Si el paciente no se ha chocado y me parece que hay otros diagnósticos alternativos al cuadro séptico, podría condicionar, esperar unas 3 horas para poder iniciar antibióticos. Podemos esperar un poquito en esa situación, ¿no? No usar la procalcitonina para decidir comenzar antibióticos. La procalcitonina es un marcador inflamatorio, típicamente elevado en proceso bacteriano, de forma aguda, nos sirve, pero no es tan sensible como para determinar y ser determinante en un paciente, para iniciar antibióticos en un paciente con suspensión. Nos sirve, nos ayuda, pero no es, hemos dicho ya una y otra vez, no existe un marcador específico de sepsis. Por eso los consensos y los criterios y todo lo demás. Y no estaríamos hablando de otra cosa. No existe, ¿no? Entonces no usar como una excusa, una herramienta, no tampoco. No tiene procalcitonina, no avanzo, no es eso. ¿Ya? Entonces lo que quiero decir es esto, tomado de la... El shock está presente, yendo a alta probabilidad de sepsis, iniciar inmediatamente antibióticos. Sí o sí, por favor. Sí o sí. Doctor, no sé usar antibióticos. Eso no. No vas a dar una neumonía de una peritonitis. No va a ser mifenil para todo el mundo tampoco. No. Ahí impera también la experiencia. Empírico. Cuando yo sospecho, no tengo el germen, empíricamente tengo el germen.
pero pronto, por favor, pronto. Si no, el paciente le ve peor. Más tiempo retardo, mejor para el paciente. ¿Ya? Bueno, hay mucha maneja, mucha discusión como la elección y uso de antimicrobianos. ¿Ya? Fundamentalmente nuestro principal problema es determinar qué microorganismos podrían estar implicados, ¿no?, en la producción de sepsis en el paciente. ¿Ya? Puede ser según un foco infeccioso, muy bien. Puede ser porque el paciente está inmunodeprimido, muy bien. O puede ser que el paciente ha estado en el hospital y ha desarrollado sepsis en el hospital, muy bien, ¿no? Y finalmente puede ser porque ya tenemos un resultado definitivo, obviamente, tenemos que hacerle caso porque es un resultado definitivo, obviamente. Entonces, múltiples criterios para determinar cómo dar antibióticos al múltiples. No hay un solo esquema, una sola receta, obviamente. Lamentablemente no la hay. No les puedo recomendar una cosa. Pero piensen. El otro criterio que estoy olvidando es el mapa microbiológico de lo que reporta el laboratorio en nuestro centro de salud, que puede ser diferente en el seguro, de niños, etc. ¿Cuál es la frecuencia de organismos aislados en ese hospital? La prevalencia de Staphylococcus aureus es muy baja. No le deben todavía probar Staphylococcus, ¿no? ¿Para qué lo van a dar? Si la prevalencia de MDR, organismos multiresistentes, en el hospital, por ejemplo, es a Acinetobacter resistente a los, a las cefalosporinas, por decir, no le den que ya cefalosporina, ya sabe, si ya se infectó al hospital, ¿para qué le dan cefalosporina? Por la puta. Entonces, criterio también de conocer, ¿no?, el mapa microbiológico. Múltiples criterios entonces para poder. No solamente hay que saber seleccionar los antibióticos, sino también usarlos, cómo usarlos. Y la recomendación 25 dice, sugerimos usar una infusión prolongada de beta-lactámicos, ¿no?, en lugar de una infusión convencional. ¿Se acuerdan la primera vez que nos vimos anteayer que habían antibióticos que eran tiempo dependientes y concentración dependiente? ¿No? Esa concentración dependiente, mientras más le den beta-lactámicos, mejor. Más tiempo sobre el MIC. ¿Qué cosa era MIC? Concentración inhibitora MIC. Usamos el criterio de farmacodinamia para poder, mejorar, optimizar. ¿Ya? Eso se llama optimización. ¿Ya? Entonces es difícil también. Primero dice que el paciente tiene que estar en uso. Segundo, monitoreo hemodinámico. Tercero, uso inteligente, coeficiente alto para usar antibióticos. Muy importante ¿ya? Demasiado importante. Antibióticos. Si son sepsis, tiene que ser antibiótico. Necesariamente. Mucho criterio para tener que usar antibióticos. ¿Ya? Paralelamente, control de la fuente de infección. Se habla todos los días. Regulación, etc. Si el paciente tiene absceso, tiene peritonía, tiene una infección, tiene un embriema, ¿verdad?, no va a mejorar si no se drena. Y eso es la discusión con los señores cirujanos, con todo respeto, ¿no? No, el paciente, no, a las 2 de la mañana, ¿para qué? Más tarde, no, pues tienes que drenarlo ya, tienes que atenderlo ya, tienes que operarlo ya. ¿De qué vale una peritonitis fecal por más kilos que le des de aminas o de antibióticos? El paciente tiene que controlarse, tiene que reducirse la carga bacteriana. Eso se llama control de la fuente de infección. ¿Cuánto tiempo dura el antibiótico? ¿5 días? ¿7 días? ¿12 días? ¿14 días? Depende de cómo evoluciona mi paciente. Sugerimos una evaluación diaria para reducir los antibióticos. En lugar de duraciones fijas. El programa no sabe de 5 días, no sabe de eso. Tenemos un criterio clínico. ¿Cómo? Mejora clínica, estabilidad dinámica, disminuyen los leucocitos y bajan los restantes de fase aguda. Todo eso fuera. Para la vitamina sea negativa. Todo eso fuera. Todo eso juega ¿para qué? Punto a favor, check. Pirito antibiótico. Doctor, pirito antibiótico, usted no está haciendo reverencia.
¿no? Cualquiera puede iniciar antibióticos, cualquiera puede iniciar antibióticos. Todo el mundo opina, es opinólogo, sabe lo mejor. Pero pocos saben cuándo retirar. Así es, pocos saben cuándo retirar. Ya a eso se refiere, ¿no? Bien, control adecuado. Hay que pegar fuerte. La máxima dosis antibiótico, por supuesto, está mucho en función de la función renal. La máxima dosis antibiótico. Pero tratamos, en estos momentos, la tendencia actual es a acortar en lo posible los límites. Darle fuerte, pero por poco. Darle fuerte, porque se promueve ¿qué cosa? La resistencia. ¿Ya? Muy importante. ¿Ya? Usar procalcitonina no tanto para iniciar, sino para quitar antibióticos. La procalcitonina se utiliza más que todo como un diagnóstico para quitar. Se negativizó y esto es un punto más, ¿no? Pero obviamente se supera también a otros criterios también, pero ahí está así. Ya vamos por la 32. Utilizar cristaloides, como he dicho ya, suero fisiológico, ¿no? Ahora se ponen finos que tienen que ser balanceados con menos cloro. En Estados Unidos, ¿qué vas a colocar suero? No, tienes que colocar lactato limpio y todo lo demás. Cuesta un montón, ¿no? Nosotros tenemos suero fisiológico y vamos a seguir con el suero fisiológico. Acá y en el sitio donde encuentren ustedes un paciente hipotenso, usen suero fisiológico. Está chocado 30 mil por kilo en las primeras 3 horas. ¿Ya? No es una receta de cocina exacta, pero es una recomendación fuerte. ¿Ya? Tienen que usar ese tipo de... ¿Ya? Sugerimos alúmina, en una circunstancia nada más, no usar gelatina, no solo así usar. Alúmina es un coloide, y la gelatina, polistirina, hemacel, gelatina, lo que a mí ustedes están en emergencia, se usa con frecuencia, es un expansor plasmático, sintético, pero acá dicen no usar, no hay problema más que todo de procesos alérgicos, bueno, seguimos usando nosotros. Bueno. Llenado capilar. No es el dedito, no es la misma, es el dedito. Ahí le ponen un vidrio, un escudo, le ponen un portaobjetos, una lámina. No pueden hacer eso. La cosa es que hagan, También puede estar marmoris. Y ese motin score, o score de moteado, mientras más extenso, peor para casa. Ustedes pueden ver esa parte. No solo toda la pierna, acá la rodilla, la punta, acá tiene todo. Todo. Y el paciente saca realmente bien corto. Bien. Esta ventana de la piel, que hemos dicho de hipoperfusión. La otra es estado mental, la otra es la. ¿Sí? Uno de los antiguos tocaban la mano, estaba fría, ya sabían que el paciente se iba a morir. Bueno, no había distantó y muchas cosas. Está fría la mano. ¿No? Los antiguos tomaban así, ¿no? Ya. Vasoactivos. Todos shows éticos, monitoreo, fluidos, antibióticos y vasoactivos, de hecho. Vasoactivos. Aquellos elementos farmacológicos que destinan, que revierten la inestabilidad compensando la principal alteración hemodinámica que tiene un paciente. ¿Cuál es? El shock séptico, un gasto cardíaco alto, pero principalmente, ¿qué cosa? Una resistencia vascular periférica baja, una vasodilatación debido al acúmulo de óxido nítrico. ¿Qué quiere hacer? Tengo que compensarlo, subir la resistencia vascular periférica. Pues se llama vasopresor. Vasopresor. Acá está. ¿Ya? ¿Cuándo iniciar? Están menos 65, ya estamos comenzando ya. Los signos de hipoperfusión, hemos dicho los signos clínicos, universales, ¿no es cierto? Y el fármaco que vamos a utilizar principalmente, no lo veo, es la norepinefrina. Norepinefrina para todo el mundo. ¿Verdad? No es la dopamina, no es la norepinefrina o noradrenalina, que también se llama norepinefrina. ¿Verdad? Básicamente, vienen ampollas de 4 miligramos. ¿Ok? A otras alternativas se le puede agregar epinefrina o vasopresina. La epinefrina está más a la mano que la vasopresina en nuestro caso, pero vasopresina no se quiere como segunda de asociar. Este paciente está con doble vasoactivo. Tiene noradrenalina y tiene epinefrina. Significa que está yendo mal. ¿No? No hemos compensado. Necesitamos doble vasopresor. ¿Para qué? Para estabilizar su presión arterial. ¿Y por qué la presión arterial tiene que estar normal? Para perfundir, para entregar oxígeno. Si no, no hacemos nada para hacer.
por más kilos también de antibiótico, ¿ya? Tenemos que usar nuestra herramienta de soporte hemodinámico, que es el vasopresor, para estabilizar, compensar a un paciente que está enfermo. Ok, entonces, manejo vasoactivo, para todo el mundo usar norepinefrina como un vasopresor de primera línea. Está en la línea. ¿Ya? Target, objetivo, PAM más de 65. ¿Ya? Ahí es. Monitoreo hemodinámico. Considerar monitoreo hemodinámico invasivo, no invasivo. Línea arterial. ¿Ya? ¿Ya? Se puede considerar, si usted está acá y no tiene vasopresor, el no está ocupado, no coloca vía central, no saben colocar, se puede utilizar una ampollita, un kilito de suero, no tan concentrado, y comenzar periféricamente. Ya no le va a decir nada, porque si no dura media hora y llegar a un centro de salud, bueno, algo puede. Es una muy aventurada, ¿no? Para contar en sitios alejados, diluido por vía periférica, pero nunca concentrado, nunca, porque mata bastante, produce vasoconstricción, y eso produce necrosis, ¿no? De la piel y todo eso, ¿ya? Pero básicamente estos son flashcards de la ciudad. Y esta se prefiere, no le piden una isonal, un aporte modesto de toda la reacción farmacológica de norepinefrina, que es el fármaco que tiene que usar sí o sí en shock septic, sí o sí. ¿Ya? Una catecolamina con potente efecto alfa, ¿ya? Y beta 1 también, mismo. ¿Ya? Débil neotrópico, aumenta la presión arterial por vasoconstricción arterial, vasoconstrictor, principalmente, ¿cierto? Utilizada en shock septic. ¿Ya? Tiene que ser por vía central, realmente. Tiene que ser graduada, se llama titulación a la forma como se gradúa la básicamente. Efectos secundarios, arritmias cardíacas, necrosis, ¿no? Necrosis de los tejidos, entonces extracción, pero también puede haber tanta norepinefrina que va a buscar necrosis de los pies y los dedos de los pies y de los demás. Y hemos tenido juicio por esa razón. El paciente ha tenido necrosis, ¿no? Básicamente. Arritmias, necrosis y infarto. ¿No? Es un vasoconstrictor, un vasopresor. ¿Okay? Acá están los efectos, acá están los vasoactivos, norepinefrina, dopamina, que no se usa, dobutamina, cuando hay falla cardíaca es diferente, y epinefrina, como salvataje a la epinefrina. Los efectos alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2, dopamina. La norepinefrina, que tiene un efecto combinado, alfa predominante y también beta. ¿Ya? Alfa predominante y también. Acuérdense principalmente de la primera, ¿ya? Norepinefrina. Tiene un amplio rango de dosis. Pero la dosis se da según la respuesta, no es una dosis fija. Yo comienzo a 750 de presión y tengo 5 ml por kilo y sigo 750 de presión, ¿qué tengo que hacer? Mi meta es el PAM más de 75. Entonces estamos en 25, sube. Tengo un gran programa. Si no puedo, las 8 epinefrinas que están aquí, que también tienen sus bemoles también en esta parte. Hay una serie de efectos colaterales, ¿no? Efectos adversos. No hay vasoconstrictor similar. La forma como se prepara, eso lo van a ver en la práctica, pero repito. 2 ampollas, total 8 miligramos, se preparan en solución de dextrosa, usualmente en 100, por vía central, jóvenes, por vía central. Y la concentración fija que se produce es 1.33 microgramos por litro. 8 miligramos en 100 de dextrosa es igual a 1.33 microgramos por litro. ¿Por qué le digo esto? Esta es la concentración final. Preparo 2 ampollas en 100 de dextrosa y le doy al paciente porque es la concentración final. Dosis, para calcular la dosis, para saber la dosis, mejor dicho, no calcularla. Velocidad de infusión, bomba infusora. Concentración, que es la concentración, 1.33 entre el peso del paciente. ¿Ya? Si yo veo que la norepinefrina está a 10 ml/h en una bomba infusora, multiplico 10 por 1.33 entre el peso de mi paciente y me va a salir una dosis expresada en microgramos por kilo por minuto. Y esa es la forma de expresar la dosis. ¿Ya? Pero nadie dice, ponle a 5 con la dosis. Tienes que ser según la respuesta. Y tú le calculas posteriormente según la velocidad.
La norepinefrina, igual que todos los vasoactivos, se usa con una bomba impulsora, no al tuntum, no haciendo una carboquímica, no son dosis precisas, son dosis precisas. Por eso que tanto, lo que han visto en la primera parte, tanto bomba, impulsora, ahí está, los otros también, estas contribuciones. Bien, control invasivo de la presión arterial. ¿No? En casos excepcionales se puede iniciar a profesores específicamente, pero con mucho cuidado y diluir. Básicamente. Y recomendamos, no hay una vez suficiente, dice, sus estrategias restrictivas resucibrales de líquidos. ¿Por qué? Porque la controversia actual surge 30 mil por kilo, no me parece mucho. ¿Cuánto hay que dar al paciente? Tampoco no está fija. Dependerá del estado hemodinámico y de tener en cuenta las herramientas que nos permiten tener variables dinámicas que evidentemente es respondedor a fluido o no es respondedor. Ese es el kit de asunto y del cual estamos así, cojeando porque no tenemos la suficiente tecnología muchas veces en los que esa limitación. ¿No? Acá está el arterial, acá está, se está canulando en el arterial, directamente a la arteria radial. ¿Ok? Y esta es la ondita. El rojito la ondita. Máxima, o sistólica, diastólica y entre paréntesis la lenta. ¿Ya? Es decir, ahí está la frecuencia cardíaca, la saturación, de la no invasiva. Monitor cardíaco. Monitor de parámetros de signo vital. Entonces, obviamente tiene que estar con el monitor. ¿Ya? Entonces, se habla y se inventa índice de choque. ¿No? Frecuencia cardíaca entre la presión sistólica o frecuencia cardíaca en la presión media. Se inventa, esos son valores normales. Índice de choque, ¿cuál es el índice de choque? Pero es poco utilizado en la práctica, poco utilizado. Habla de índice de choque para reconocer. Pero repito, esa línea arterial nos permite el monitoreo continuo de la presión arterial. ¿Ah? Es muy importante saberlo. ¿Ok? Mucho más complicado es esto. ¿Ya? Dos elementos importantes, hemos dicho, para el manejo hemodinámico del paciente: fluidos y vasopresores, de conjunciones, fluidos y vasopresores. Primero hay que esperar que el paciente tendrá una adecuada perfusión o seguirá hipoperfundido. La pregunta principal es la pregunta que todos nos hacemos todos los días. Para eso tenemos que ver variables hemodinámicas y también otros elementos, como por ejemplo la famosa, fíjense que aparece, saturación, si más de 70 ya estamos más o menos bien, pero si menos de 70 es un subrogado del gasto cardíaco, una de las causas, ¿no? El gasto cardíaco está bajo, nos fregamos. Hemos dicho que el shock séptico se realiza por un gasto cardíaco alto, y se ve las principales en la primera etapa. Pero puede haber disfunción miocárdica en un shock séptico, tranquilamente. ¿Cómo lo reconocemos? Ahí está, pues hay que valorar en una ecocardiografía, por lo menos, para ver. Puede suceder. Entonces, repito, esta muestra se toma de una vía central, una vena, ¿no? Una vena cava, y nos puede orientar un poquitito a ver. Entonces, ¿cómo se complica? Fíjense ustedes la situación, ¿no? Esto nos habla de variables dinámicas, saturación venosa, otros elementos de delta TCO2. Pero hay una, no los quiero solamente para que ustedes vean cómo integralmente se tiene que identificar para uno u otro lado. No los quiero complicar con eso. Es necesario integrarlo, ¿no? Para que vean manejo dinámico. Bien. El resto estamos en la 47, es lo que significa a un paciente que tiene insuficiencia respiratoria en shock. ¿Ya? Tradicionalmente y típicamente y con frecuencia tenemos que ponerlo bajo ventilación mecánica. ¿Okay? Son recomendaciones adicionales de un paciente con ventilación mecánica. Son elementos, reconozco, de especialidad, no les voy a molestar. Pero típicamente un paciente en estado que tenga hipoxemia sobre todo, ¿no? Un PAFI menos de 150 ya es tributario ya de ventilación mecánica, sí. Y eso es un arte y una ciencia en el cual sí se tiene que tener
una experiencia suficiente como para evitar complicaciones. Y un elemento muy importante que ustedes lo van a revisar también posteriormente, hablando de neurología, etc., es el famoso síndrome de dificultad respiratoria, o SDRA, ¿no? SDRA, síndrome de dificultad respiratoria. ¿Ya? Es todo un tema y unas principales causas, ¿no?, de ingreso a cuidados con diferentes grados. El paciente está injuriado, se ha lesionado su pulmón, tiene distrés respiratorio. Es la pregunta que uno tiene que hacer cada vez que un paciente tiene situaciones de alteraciones en la función respiratoria. ¿Ya? Mucho cuidado con esto. Ya hay una serie de elementos, de modificaciones en los parámetros de la máquina de circuito mecánico que nos permiten hacer estrategias de poder manejar la actividad. ¿Ya? Ahí no hablo de él, pero está una serie de recomendaciones en el estudio. ¿Ya? Otras terapias adicionales, ya más controversiales ya. El uso de corticoides. Cuando el paciente sigue estado de shock y no mejora a pesar de vasopresores, está inestable, se mantiene inestable. Uso de corticoides, pero no alta dosis, son dosis pequeñitas. Usualmente se recomienda 50 miligramos cada 6 horas de hidrocortisona, que es el corticoide hidrosoluble de acción más rápida. ¿Ya? Recuerden ustedes que es inestable, corticoides a dosis de estrés, 50 miligramos cada 6 horas de hidrocortisona. ¿Ya? ¿No? Básicamente. Se recomienda, si el paciente está anémico, cuidado con las transfusiones, puede haber una doble filo. Recuerden que el paciente está inflamado, hiperinflamado. Si yo le pongo glóbulos rojos, plasma, etcétera, tengan cuidado porque puede exacerbarse el daño, ¿no? Entonces, estrategia de transfusión restrictiva para el paciente, ¿no? Uso de profilaxis para evitar úlceras de estrés, típicamente, ¿no?, inhibidores de la bomba de protones, que es el omeprazol, o si no lo tiene, un antagonista H2, que es la ranitidina. Se suele utilizar eso para evitar sangrados digestivos. Primero, el corticoide, casos inestables, cuidado con las transfusiones y uso de gastroenteritis. 34. Ya nos pasó más de la mitad. En caso de que no haya contraindicación, tromboprofilaxis. ¿Por qué? Porque el paciente está predispuesto a las microtrombosis, a la trombosis venosa profunda, ¿no? Puede ser esta que se presenta también. Tromboprofilaxis. Puede ser típicamente con heparina bajo peso molecular o con medidas no farmacológicas como son las medidas compresoras, que tienen un poquito más de limitación en ese sentido. ¿Ya? Si el paciente tiene lesión renal aguda o acute kidney injury, sugerimos terapia de reemplazo renal, o sea, diálisis, pero con mucho cuidado, porque se puede descompensar aún más el paciente, obviamente, porque estamos haciendo recircular la sangre. ¿Ah? Para la glicemia, ya hay una serie de estudios, lo han revisado sus compañeros también, por lo menos mantener una glicemia menos de 180. Más de 180, tomar acciones. ¿Con qué? Con insulina. Con insulina, ¿no? Infusión muchas veces. No sobre 180. La glicemia alta es típica de un paciente estresado. Forma parte de la respuesta metabólica. ¿Ya? Y tienen que manejarla no tan finamente, sino modestamente, pero sí tienen que darse cuenta y tomar glucositos para ver cómo se sube. Lo más peligroso es al revés. Si está hipoglicémico, dejó de luchar su paciente. Dejó de estresarse y está por morir. La hipoglicemia es un signo ominoso de ¿está bien? Son terapias tradicionales que estamos en 69. 70, estamos llegando. No usar vitamina C, no se hagan ilusiones con la vitamina C, a pesar de que hay publicaciones, ¿no? La alta dosis de vitamina C, ¿no? ¿Qué hemos usado? ¿Para qué? Nos hemos dejado de llevar con la novedad. No. Mucho ojo para evitar el uso de bicarbonato de sodio. Mucho ojo. También somos muy... Echarle bicarbonato.
Todo paciente chocado, ponle bicarbonato. Si esta cosa ponle bicarbonato. Somos demasiado malos al área con el bicarbonato. Y no sabemos que estamos haciendo un poquito de efecto contraproducente. Ya van a ver ustedes cuando hagamos renal los efectos deleterios del bicarbonato. ¿Ya? Solo si hay acidosis severa, ¿no? Relacionada con, sobre todo con falla renal, bueno, pueden utilizar menos 7.2, se recomienda usar bicarbonato. Si no, ¿ya? Sobre todo si el paciente no. ¿Por qué la acidemia mata? Porque provoca daño miocardio que puede provocar paro cardíaco, una acidosis severa. Mucho cuidado. ¿Ya? Ojo con el bicarbonato. ¿Ya? Sugerimos terapia nutricional, principalmente si el paciente está intubado, está con un estallo, y no puede usar la vía oral, obviamente. Nutrición enteral, o sea, a través de una sonda, con fórmulas, no mazamorrita, no caldito, no, fórmulas enterales, como por ejemplo como light, pulmoncar, negro, lo que ustedes quieran, lucerna, mirra, fórmulas artificiales, que se dan gota a gota para la nutrición de forma de. Obviamente el paciente estaría más compensado en ese sentido también, ¿no? La primera etapa no se recomienda. ¿Ya? Bien. Básicamente es esto, terapia nutricional, nutrición muy importante también, a todo un tema. Después, todos los aspectos de educación, monición y manejo por SUSI están en los siguientes hasta la 90, que estamos finalizando, ¿no? Por fin. Todos estos están relacionados a qué? Educación, no solamente al cuidador, al personal de salud, a las enfermeras, pero también al familiar. El paciente está, pues se nota, ¿no? Está dormido, está sedado, está críticamente enfermo. Con la familia hablar bastante bien. Poner puntos sobre las sillas respecto al diagnóstico y a los cuidados, las precauciones que tenemos que dar, a nuestro plan de trabajo y también al pronóstico. No estoy reservado con esto, y estamos entendiendo que los médicos son muy agradables. ¿Debido a qué? Un problema inflamatorio, infeccioso, debido a algo. Hay que saber hablar a la familia. ¿No? Está en usted por algo. No porque yo quiera, no. Está en usted por algo. ¿Ya? Mucho cuidado. Todo eso se refiere a la parte de educación, humanización y manejo por SUSI. Esto me gustaría que también algunos se interesaran. Nos alegramos los médicos. Salvamos al paciente. Claro, lo salvamos. El paciente no se mueve, no reacciona, está como un vegetal, está pues tirado ahí en una salud. ¿Qué hemos ganado? ¿Qué hemos ganado? Son cosas que pasan. O lo salvamos, después hacemos todo lo posible por salvarlo, lo llevamos a la sala común y al día siguiente se va. Peor. ¿Qué hemos ganado? ¿No? Manejo post-SUSI. También. Cada vez hay más. Ojalá que ustedes también se animen a este tipo de ayuda para los niños. Bien. Entonces, resumimos, ya terminamos la primera hora, con 5 deditos. Dilatato, obtener múltiples cultivos, administración de antibióticos de amplio espectro, instaló de 30 mil por kilo, ¿no es cierto? Y aplicar vasopresores. Cuando el paciente esté hipotenso, ¿no? Después de la resolución o antes para mantener una presión arterial media, usar vasopresores precozmente. Precozmente. No esperen a los 30 mil por kilo, ya me están diciendo que ¿no? Para mantener una presión media. O antes. Durante o después. Típicamente antes de la después, ¿no? Primero pone el volumen y luego vemos, ¿no? No, ahora no. Ponle el volumen y sigue. Ustedes tienen su criterio, tienen libertad, ponle vasopresor. Porque le vamos. 5 deditos, primera hora. El bundle de los que salió en el año 2018 y que de hecho sus compañeros hicieron un concurso para colocar infografía de los bundles de primera hora. A cada uno se les pidió que hiciera una infografía de eso. ¿Ya? ¿De acuerdo? Y finalmente, como el médico no es egoísta, nos apoyamos en ella. En ella fue ella. Ella es la que maneja todo esto. Nosotros podemos indicar, somos unas eminencias, colocamos todo lo que queramos en hoja terapéutica, ¿no? Pero ¿qué hace? Entonces apoyen a su personal, que es muy valioso el personal de enfermería en área crítica, demasiado valioso. Sin ella no podemos hacer nada. No podemos hacer nada. ¿No?
manejo de bombas, de transfusores, de monitoreo, registros, balance hídrico, todo lo que ustedes imaginen. ¿Ya? Es importante. Hoy por hoy está tomando más en boga la ecografía, la cabecera del paciente para evaluación hemodinámica no invasiva. ¿Ya? En vez de poner el suero, que es uno, y la capacitación de enfermería, que también requerimos enfermeras capacitadas, especializadas en crítico. Eso también requerimos. Igual, por supuesto, de parte de ustedes, que sean intensivistas, ¿no? Sean intensivistas, emergencistas, necesitamos ese tipo de cosas, ¿no? Me morí ya por qué también, ¿no? Cuando ocurrió la pandemia, todo el mundo buscaba cama UCI. ¿Qué cama UCI? No existía cama UCI, ¿no? Ya no hay, ni médicos tampoco. La mitad de los médicos se fueron porque tenía más de 70 años, ¿no? Hay una brecha también ahí. Bueno, hay tantas cosas que uno podría hacer. ¿Ok? Si no hay un comentario, jóvenes, tenemos que